Queremos determinar la pendiente de la línea graficada aquí en azul. Hay una pareja de maneras de hacer esto. Recuerde que la pendiente es la relación del cambio vertical al cambio horizontal de una línea, que puede expresarse como el aumento sobre la corrida o el cambio en y respecto al cambio de x, así que podemos identificar dos puntos en esta línea que tienen coordenadas. Podemos analizar la línea para determinar el cambio vertical y horizontal. Entonces, por ejemplo, este punto aquí tendría coordenadas 0, 4, y este punto aquí tendría coordenadas 2, 1. Así que pensamos en el cambio vertical y horizontal que se mueve de este punto a este punto. Debemos reconocer que tenemos que bajar 3 unidades y 2 derechas para terminar en este punto. Y desde que movimos hacia abajo 3 unidades el cambio vertical es -3 y el cambio horizontal, porque movimos a la derecha, es 2. Así que la pendiente, que es la relación del cambio vertical al cambio horizontal, sería -3, 2. O si queremos, podríamos mover este negativo delante de la fracción, y expresar la pendiente como solo -3, 1, 2. Este formulario es un poco más común, pero realmente no importa si el signo negativo está en el numerador, denominador o fuera de la fracción. La otra opción es desde que encontramos las coordenadas de dos puntos en la línea. Podemos solo usar la fórmula de la pendiente aquí donde determinamos la diferencia en las coordenadas, y sobre la diferencia en las coordenadas x, así que vamos adelante y demuestre eso también. Vamos adelante y llame a estos unos, así que llamaremos este x sub 1, y sub 1. Y llamaremos a los dos, esto será x sub 2 y sub 2. Así que ahora utilizando la fórmula de pendiente tendría y sub 2, y sub 1. Eso va a ser 1, 4x sub 2, x sub 1, eso es 2, 0. Y obtenemos la misma pendiente, esto sería -3, 2. O si queremos solo -3, 1, 2. Así que, independientemente del método que utilicemos, por supuesto, la pendiente va a ser la misma. Y lo último para avisar es que desde la pendiente es negativo esta línea se desliza hacia abajo de izquierda a derecha como vemos aquí. Y esto siempre es verdad cuando la pendiente es negativa. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.